Fácil, les voy a llamar lista, chicos. Atentos, porfa. Denme un segundito. Bien. Atentos a la lista, por Arteaga Catherine. Presente, Lice. Bien. Itzel Valderrama. Neisa Borges. Presente, Lice. Bustamante Jorge. Presente, Lice. Camacho Adrián. Presente, Lice. Bien. Delgadillo Jessica. Presente, Lice. Ya. Juani García. Patricia Godoy. Presente, Lice. Ayelen Grájeda. Presente, Lice. Janet. Janet no está. Noelia Guzmán. Presente, Lice. Jiménez Cárdenas. Está Rose. Wilber Marce. Presente, licenciado. Ya. Marian Leticia Ramos. Nayeli Ricaldes. Presente, Lice. Anaí Ruiz. Presente, Lice. Ya. Lisi. Presente, Lice. Luis Fernando. Presente, Lice. Marifer Tapia. Presente, Lice. Ya. Tania Titi. Presente. Bien. Giovanna Valencia. Usted está entrando. Y Ana Wolf, Anita. Presente, Lice. Ya, muy bien. ¿Cómo? Allá está, ya te tomé en la lista, Rose. No te preocupes. Gracias, licenciado. Bien, el anterior jueves hemos tenido nuestra
primera clase presencial. Lamentablemente no han podido estar todos los estudiantes por cuestiones de bioseguridad. Y bueno, hoy día brevemente vamos a repasar un poquito lo que hemos hecho ese jueves para los que no estuvieron en clases. Y luego vamos a continuar avanzando con la temática que nos corresponde, ¿ya? Ese día hicimos una práctica en el aula, la misma práctica que estaba en el Moodle, para los que no pudieron participar de manera presencial. Fue la práctica que hicimos de manera personal en el aula. Esto con el propósito justamente de que no se perjudiquen tanto los que no han podido estar en clase, ¿sí? Bien. Somalia, ¿quieres decir algo? No, parece que no. Bueno, vamos a repasar, como les dije al inicio, vamos a repasar brevemente qué es lo que hemos visto de el pasado jueves, ¿ya? Esto para los estudiantes que no estuvieron en la clase. El pasado jueves primero nos hemos vuelto a presentar. Ha sido bastante interesante porque recién nos vimos las caras, recién nos conocimos entre ustedes, recién se conocieron. Fue una experiencia bastante interesante y nos dimos cuenta que la cuestión de la identidad, que fue un tema que trabajamos, pues necesita de la presencia, ¿no? Para entender y realmente conocer a alguien. Esto a propósito de que habíamos trabajado ya antes el tema de la identidad, de quiénes somos. Entonces, el estar ahí y el ser ahí habían sido lo más importantes a la hora de trabajar la identidad, ¿no? Esta virtualidad no nos permite conocernos, no nos permite tener este acercamiento más humano entre personas. Después entramos ya a trabajar un poco lo que es la racionalidad andina y vimos que hay una diferencia de esta racionalidad entre el pensamiento occidental y el pensamiento andino. Por un lado, el pensamiento occidental pues tiene la característica de centrarse en la conceptualización y la abstracción de la naturaleza y de las cosas, y tiene una intención a la hora de conocer el mundo y las cosas, tiene una intencionalidad de separar siempre las cosas. El sujeto está muy separado del objeto, de las cosas. Por el otro lado, la visión andina, más allá de lo conceptual, revalora y con mucho, pues, el carácter simbólico y ritual de la naturaleza, del cosmos y del todo en realidad, ¿no? Entiende que hay una igualdad entre el sujeto y el resto de los seres de la naturaleza, es decir, entre el hombre y el resto de los seres de la naturaleza, y no hay una supremacía de alguien sobre el otro, ¿no? A diferencia del pensamiento
occidental. Habíamos trabajado este tema y esto lo que acabo de hacer es darles como un resumen de lo que hemos visto. El tema de la racionalidad andina es un tema que más adelante vamos a volver a trabajarlo con mayor fuerza a partir de la obra de Joseph Sterman. Hoy día les voy a dejar unas páginas para que lean para el jueves, por favor. Y el jueves voy a tomar vamos a hacer una práctica junto con esas páginas, ¿ya? Con esas páginas. Ya nos hemos anticipado un poco a este concepto de cosmos la anterior semana. Vamos hoy día a profundizarlo un poco más, pero antes de entrar a la concepción ya directamente del cosmos, vamos a ver según nuestro programa. Primero vamos a reforzar un poquito lo que conocemos por etnia. Ya, por una etnia. Como es un refuerzo, no vamos a dedicarle mucho tiempo a este concepto porque tampoco meritaría mucho más a estas alturas, ¿ya? Veamos entonces, si gustan pueden ir tomando apuntes, de todas maneras igual vamos a tener nuestra clase, ¿no? Veamos entonces el concepto de etnia. Me van a ir ayudando, ¿ya? Así de qué maneras van participando también. Tania, ¿puedes leer, por favor? Sí. Ya. Concepto de etnia. Se llama etnia a aquel grupo social, unidad de personas que comparten diversas características y rasgos como ser lengua, cultura, religión, música, indumentaria, ritos, música, entre otros. Ya. Dime una cosa, según esta definición o este concepto de etnia, ¿tú pertenecerías a alguna etnia? ¿Tú serás parte de alguna etnia? ¿Sí? A ver, ¿por qué? ¿Y de cuál? De la etnia Aymara. No sé, Lice. Ya, a ver, lo pensaremos. Nayeli, ¿qué dices? ¿Somos parte de alguna etnia? ¿De algún grupo étnico? ¿Cómo es? Nayeli. Sí, Lice. ¿Qué dices? A ver. Mm, que sí, somos de una cultura. Puede ser la cultura, Lice. Ya, pero ¿eres de alguna etnia? Esa es la pregunta. Y si eres, ¿por qué eres? Y si no, ¿por qué no? ¿Qué dices, Deina?
Itzel, Jorge, Adrián, ¿qué dicen? Lizzy. Lice, A ver. eh, por mi parte, yo creo que sí. Mis abuelitos pertenecían a la etnia quechua, pero hasta mis papás, pero yo no sé por qué cultura no sé mucho. La religión sí, su música puede ser, sus ritos no sé tanto, sus fiestas también. He ido transmitiendo lo que nuestros antepasados, nuestros abuelitos han ido manteniendo. Ya, muy bien. Vamos a ver, esta pregunta la vamos a dejar ahí. Vamos a ver cómo nos va al finalizar esta presentación para ver si tenemos más elementos para responder, ¿ya? Porque hay un fenómeno que se ha dado en todos nosotros. Vamos a ver cómo es esto. Ya sabemos entonces que es una etnia, ¿no? Un grupo social, una comunidad de personas que comparten diversas características y rasgos, como la lengua, la cultura, la religión, la música, indumentaria, ritos, fiestas, entre otros. Veamos qué es la aculturación. Léemelo, por favor, Marifer. Aculturación. Aculturación es el nombre que recibe un proceso que implica la recepción y asimilación de elementos culturales de un grupo humano por parte de otro. De esta forma, un pueblo adquiere una filosofía tradicional diferente a la suya o determinados aspectos de la cultura descubierta, usualmente en detrimento de las propias bases culturales. Ya. ¿Qué has entendido? ¿Qué será la aculturación, Jessica? Son cosas que... Dale, dale. Seguí nomás tú. Perdón, Lice, creí que... Pero son cosas que optamos de otra cultura y luego mezclamos. O sea, como por ejemplo, se podría decir que yo castellana, pero optamos cosas de la cultura quechua, como por ejemplo las coas o las chayas. Muy bien, muy bien. Y tal vez justamente este hecho de haberse dado este fenómeno de la aculturación y haber adoptado elementos de otras culturas es lo que a nosotros nos pone en esta no sé cómo llamarlo, en esta duda, ¿no? De saber si somos o no de alguna etnia, de qué etnia somos. Tal vez nos hace, nos problematiza un poco esa pregunta, justamente este fenómeno de la aculturación. Y ahora sí, a ver, continuamos. Jessica, léemelo, por favor. La transculturación. Ok, la culturación es la adaptación de los rasgos de una cultura ajena como propios. La transición se produce en diversas fases de inevitablemente se pierden ciertos elementos de la cultura original. Algunos expertos notan que el conflicto se produce en la fase de la transculturación, cuando la cultura ajena comienza a imponerse sobre la original. Ya.
Dame algún ejemplo, Jessica, de transculturación. Bueno, tal vez esto podría ser cuando los españoles vinieron aquí a América, cuando nos vinieron y estar en una religión que es la católica y seguir eso. Ya, muy bien. Pero además, yo le Se añadí, podría hacer eso que pasó en el, dime. y se Dije, podría hacer también lo que pasó en el Perú, que en danzas, esas cosas estaban copiándonos. mm, no creo que tanto así. Creo que corresponde más al ejemplo que está dando Jessica, porque además, Lice, ¿se sí, podría, dime. se podría poner, por ejemplo, el de la pollera? O sea, como colonizaron tenían ese tipo de vestimenta, las mujeres de aquí ya al transcurso del tiempo han imitado o se han colonizado así. A ver, no te estoy entendiendo bien cómo es eso. Se podría llamar transculturación. Por ejemplo, las mujeres de España vinieron con las polleras y actualmente se mantiene en aquí. ¿Se podría llamar a eso? Ya, muy bien, exacto. Ahora sí te he entendido. Sí, pero si te das cuenta, nosotros también vestimos pues como el resto del mundo, ¿no? No tenemos ya nuestras vestimentas originarias. Entonces, no solamente en la mujer de pollera, sino por la globalización, pues también en nosotros ha influido este, este hecho. Me has hecho recuerdo al tema de Palestina y no sé si recuerdan que hablamos un poquito sobre la ley islámica, la Sharia, y uno de los elementos que justamente en este nuevo Estado Islámico se ha planteado por los talibanes es el uso de la burka como algo que ellos sostienen que es parte de su cultura. Debemos volver a nuestra cultura. Y antes de eso, pues la mujer pues se vestía normal, occidentalizada, ¿no? Como nosotros, todo normal. Sin embargo, ellos quieren romper eh, con esa situación respecto de la vestimenta para volver a su rasgo cultural. Esto lo menciono no porque esté a favor o en contra, sino porque viene bien como por el ejemplo que acaba de presentar su compañera, ¿no? Si te das cuenta, en la época de la colonia, pues lo que hicimos fue imitar las vestimentas de los españoles y de esa manera pues empezamos a vestirnos como ellos y de ahí surgió la pollera, ¿no? Ahí surgió la pollera. La pollera tampoco es algo tan nuestro. Ahora se identifica más con el sector de nuestros pueblos originarios, pero tan nuestro no es. Y nosotros, cómo nos vestimos, tampoco es tan nuestro. Al final, hemos dejado en varias de nuestras comunidades, no en todas, pero en muchas comunidades, se ha dejado de lado nuestra identidad cultural en cuanto a la vestimenta, ¿no? Es decir, se ha dado un proceso de transculturación. Hemos empezado a adoptar otros elementos culturales y hemos renunciado a nuestros elementos propios, ¿no? A nuestros elementos originales. Muy bien, se está entendiendo, hasta aquí vamos bien, ¿no? Hemos visto esto, hay alguna cosa más.
También el concepto de raza y racismo lo hemos trabajado el anterior semestre, pero nunca está mal recordar. ¿Quién recuerda qué ley es la que va contra el racismo y la discriminación? La 045. Muy bien, y eso es. Excelente, está bien. ¿Quién me va a ayudar? A ver, veamos, hay algunos conceptos sencillitos. Yesenia. Veamos qué es raza. Raza, por favor, hijita, léemelo. Raza. Como raza se denomina cada uno de los grupos que se subdividen algunas especies biológicas cuyas características diferenciales son transmitidas genéticamente Por herencia. Aquí en el cuadro tenemos tipos de razas, ¿no? Existen muchos tipos de razas humanas. Algunas de ellas son, por ejemplo, el mongólico o amarillo, el americano o blanco, el malayo o el pardo del suroeste, el etiópico o negro, ¿no? El concepto de raza está más ligado a condiciones genéticas, a condiciones biológicas de determinados grupos sociales. A eso llamamos razas. ¿Ya? En las especies animales también se da esta condición. Si tomamos, por ejemplo, en los caninos, en los perros, tienen su raza, ¿no? A veces tú tienes un perrito y lo primero que te dicen es, ¿de qué raza es? No es un golden, es un pastor alemán, es un labrador, es un gran danés, es un chihuahua, etc. Determina su raza por las condiciones genéticas. Lo mismo sucede en todas las especies, incluyendo las plantas. Las plantas también tienen sus propias especies, tipos de plantas, no todas son iguales. Y nosotros no estamos exentos de esta condición biológica. ¿Sí? Continúa, por favor, razas humanas. Ya, se pensó durante siglos que los seres humanos podían ser separados por razas, tomando en consideración sus características físicas como el color de piel, el cabello, el ángulo facial o la forma de cráneo. De ahí que tradicionalmente se haya dividido la especie humana en grandes razas, la blanca o caucásica, la amarilla o mongoloide y la negra o negroide. Ya, muy bien. En esta clasificación de las razas que se tiene, si te das cuenta, está la raza blanca, que correspondería sobre todo al norte de Europa, la amarilla a Asia, a todos los países del continente asiático, y la negra al continente africano. No hay una definición específica para el hombre andino como tal, bajo estas características. La fusión del andino, del hombre originario, con uno de estos, son a las que llamamos mestizos, porque está mezclado, no es una mezcla de razas, ahí se da el mestizaje. Pero es curioso este dato que no aparece el hombre o los rasgos del hombre andino como parte de
una de las razas, ¿no? Es interesante. A partir del concepto de raza se puede entender también el concepto de racismo. Deina, lee por favor. El racismo es una teoría de superioridad de un grupo sobre otro grupo que pertenece a diferentes razas o etnias. El racismo procura un orden jerárquico entre los grupos étnicos con el fin de justificar los privilegios y ventajas de las que usufructúa el grupo dominante. Muy bien. Sobre este concepto igual lo hemos trabajado. No me voy a detener a hablar mucho ya. En mi país el racismo y la discriminación es cosa de juego. Forma parte de nuestra idiosincrasia, aun cuando nadie lo acepta. Deberíamos educar a nuestros hijos para erradicar este mal definitivamente. ¿No? Hay que ver este concepto. Veamos el siguiente cuadro, a ver. El origen del racismo. Itzel. Sí, Liz. Origen del racismo. El racismo en Europa Occidente con el fin de justificar la supremacía de la raza blanca sobre el resto de la humanidad. El racismo fue usado a partir de las décadas del siglo XIX por los países europeos para comprobar la legalidad de movimientos de dominación colonial, jingoísmo, genocidio en varias partes del mundo. Bien. Sigue siendo, ¿no? Sigue siendo un tema de discusión. Lamentablemente nuestra sociedad no está preparada, pareciera, para poder superar esto. Mientras más hablamos de unidad, parece que más nos dividimos y los discursos cada vez son más separatistas que unificadores. Voy a dejar aquí esta primera parte. Nos vamos a ver enseguida, chicos, ¿ya? Les voy a mandar el siguiente enlace. En un ratito nos vemos.